Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Es tiempo de dar los buenos días a nuestra querida compañera, la directora de este equipo, Edith Febles. Buenos días, compañera, ¿qué tal? Hola. Ay, pero está rojita hoy. Muy buenos días, Herman Marte. Buenos días, Indira. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días para toda la gente que está a esta hora en sintonía. Bueno, ya lo estaba mirando desde antes. Yo me quedo aquí mientras tomaba un café. Bien. Hay jengibre, les repito, o también hay té. Lo que ustedes quieran. Bueno, té de jengibre, pero también hay té verde, lo que quieran. Mándame un chin de té de jengibre. Con los jóvenes del canal. Así, eso va. Pues nada, agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con ustedes. Debo decir de entrada que esta mañana contábamos con una participación muy interesante que íbamos a tener y esperamos tener próximamente de un intelectual venezolano. Indira, ¿no pudieras decir, ha tenido un incidente, ha tenido, parece que un accidente doméstico y tiene problemas en sus piernas o en una de sus piernas? Y le ha escrito a Indira esta madrugada, por lo tanto no lo vamos a poder tener, pero hubiese sido interesante. De todas maneras es una promesa y sí quisiera, Indira, que nos diera un poco los términos de esta persona que conversaremos posteriormente con él. Bueno, sí, teníamos en agenda al señor León Hernández, quien es profesor universitario e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, así como coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News o Noticias Falsas, pero entonces tuvo un problema, un accidente doméstico, se afectó la rodilla y no podrá estar en el día de hoy. Sí quisiera comentar, Edith, que a pesar de eso, él nos compartía una noticia de última hora, y era la de que este señor Diosdado Cabello, quien es bastante señalado en el gobierno por los opositores del gobierno de Nicolás Maduro, aseguraba que ya tenían la ubicación del señor Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato de la plataforma unitaria de la oposición venezolana, y él advertía que le llevaría la ubicación de González Urrutia a un amigo de él, que es el ministro de Interior y Justicia. O sea que ya él tiene dónde se encuentra Edmundo y que irían detrás de él para ejecutar la orden de arresto. Esto nos los proporcionaba el señor León Hernández a la medianoche. Indira, pero... ¿Sí? Sí, solo quería decirte que el ministro es el mismo. Entonces apuntaban que es como un estilo de burla porque es el mismo. O sea, dice, bueno, sí, lo designaron hace justo, poco. Para las funciones que el mismo Diosdado, sí, él mismo. Entonces él estaba diciendo, yo se lo voy a llevar a un amigo, pero es el mismo. Entonces lo que nos está diciendo este señor desde Venezuela es que al parecer en las últimas horas hay cierta intranquilidad en el entorno de Edmundo González, en el sentido de que se ha afirmado que el gobierno venezolano ya tiene localizado dónde se encuentra. Recordemos que él es el candidato de la coalición opositora en las elecciones pasadas venezolanas. La Fiscalía venezolana inició un proceso contra él, básicamente porque le acusa de incitar a la desobediencia, una serie de cargos que tiene que ver con el orden institucional de ese país. Ellos habían llamado en un momento determinado incluso a la desobediencia militar, diciéndole a los militares que se alzaran y todo esto, y ellos lo convirtieron en cargos. Entonces, ese es uno de los puntos más álgidos y más tensos. A nivel internacional se está muy pendiente qué puede ocurrir con este hombre, que es un hombre que no dice mucho, pero bueno, fue el escogido, fue el que tuvo digamos que el beneficio del colectivo opositor para llevarlo como un candidato unificado. Desde que pasaron las elecciones y se anunció que había una investigación en su contra, básicamente se le citó 3 veces, él no acudió a la fiscalía en cada orden, se estaba muy pendiente de si iba o no iba. Finalmente no fue, y lo que ha hecho la fiscalía o el Ministerio Público venezolano es que ha dictado una orden de arresto. Él está en paradero desconocido, según lo que afirmaba ayer mismo su abogado. Él está oculto en un lugar seguro, que no pensaba abandonar el país. La esposa de él se mantiene en su residencia por si hay algún tipo de allanamiento. Entonces, cuando el ministro de Interior afirma de manera pública, tenemos la ubicación, se la voy a dar a un amigo, le pone un poco nervioso, es lo que nos estaban afirmando. Hay muchas decisiones en Venezuela que están surgiendo así como muy rápidamente. Hay también muchas dudas de cuáles serían las consecuencias de un eventual arresto de Edmundo González, pero todo parece indicar que el gobierno venezolano podría tener el control exactamente
de dónde se encuentra. Así que vuelvo con ustedes, Germán Indira, a los estudios, porque Venezuela va a seguir dando mucho de qué hablar. Definitivamente, bueno, José Vicente Aro, así se llama el abogado de González Urrutia, acudió a la fiscalía, dice, mira, él no ha venido, no es porque está desconociendo a la autoridad, sino porque entiende que no hay elementos, que no hay razones para intimarlo, para llamarle aquí. Sin embargo, tú has señalado uno, pero parece que en Venezuela, igualito que aquí, si tú llamas a las Fuerzas Armadas a sublevarse y derrocar al presidente, probablemente sea un delito. No sé qué ustedes piensan, pero probablemente sea un delito. Aquí, en Burundi, en Etiopía, en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, en Francia y hasta en Haití. Si alguien llama a las Fuerzas Armadas a sublevarse contra el gobierno, el que sea, Maduro o Verde, no me importa, el gobierno que sea, si usted desde la oposición, siendo candidato o en una litis electoral o judicial, la que fuere, usted llama a que las Fuerzas Armadas se subleven contra el gobierno, contra el statu quo, probablemente usted tenga algún tipo de problemita, probablemente lo llamen de algún organismo. Probablemente en Venezuela sea un delito electoral, como lo es en República Dominicana, usted decir, acabamos de ganar con el tanto por ciento. Probablemente sea. ¿Por qué? Porque hay un organismo, aquí se llama Junta Central Electoral, en Venezuela le llaman Consejo Nacional Electoral. Luego, si no hay como una solución o si hay algún diferendo ahí, eso va hacia un tribunal superior de justicia, que a la vez tiene en Venezuela una sala electoral. Entonces, por no acudir, o más bien por revelar o por dar a conocer una serie de documentos, de resultados, sin estar autorizado, porque eso se supone que la Junta, allá se llama CNE, entonces le están llamando para eso. Yo creo que el gobierno actuará como lo hizo con Guaidó, dejando que se diluyera en su propia salsa, en el caso de Edmundo. Oiga bien que se lo digo ahora, yo sé que hay gente que se crispa, se le produce cuando yo digo estas cosas, pero hay que decirlo responsablemente, analizando la situación. Por mí pueden quitar Maduro mañana o poner otro. Bueno, es un asunto de los venezolanos. Estoy hablando de lo que yo veo desde aquí. Que le están dejando tranquilamente, y fíjense que lo hacen inteligentemente, están procediendo legalmente, una situación. No lo salieron a buscar. ¿Ustedes creen que ellos no saben dónde está? Claro que saben. No va. Mira, segunda situación, paso a paso, cubriendo todo. Porque no importa cómo lo hagan, van a decir que allá hay una dictadura, que ellos están resolviendo su asunto los venezolanos. Vamos a desear desde aquí, ojalá que tengamos luego contacto con el colega periodista, para mañana o en los próximos días tener ese contacto, porque es bueno saber siempre desde dentro cómo lo ve o la sociedad venezolana. Bueno, Indira, viniendo para acá, haciendo un salto a este charco que es el Mar Caribe, Edith, lo que las autoridades han descubierto con el caso de un regidor de San Pedro de Macorís, llamado, vamos a ver si ponemos la foto, por favor, que la acabo de enviar, Walky Cuevas Charles, que fue detenido el martes por la DNCD, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que está trabajando. Esa gente hay que darle al César lo que es del César, están trabajando y se está moviendo mucha droga por aquí. Bueno, le daban seguimiento desde hacía 2 años. Oigan, 2 años tenían ellos dándole seguimiento a este señor que salió electo regidor del bloque institucional socialdemócrata en una alianza con otro partido mayoritario que no tiene nada que ver con el asunto. Ese, Walky Cuevas, fue regidor, todavía es regidor. Bueno, cobrará el 15, el 30, ¿verdad? El 30 o el 25 que cobran en los ayuntamientos. Él va a cobrar su cuarto, porque él es regidor activo. Bueno, pues este señor, según los investigadores, que cuando quieren son muy buenos, cuando quieren, y parece que ahora sí quieren, había intercambiado, Indira, oye esto, Edith, 800 mensajes con un presunto narcotraficante y uno que encabeza una red de lavado de activos. Santos Restrepo, a quien atribuyen que es el jefe.
sobre él refieren que es el líder de una red criminal e incluso él está detenido, a él lo detuvieron en 2023. Yo pienso, Germán, también que esto tendríamos que ver, por supuesto, que determina la justicia y demás, pero lo que no hay lugar a dudas es el apresamiento de este regidor. No es la primera vez, y tú ahí me podrías ayudar, que un regidor se ve envuelto en un escándalo reciente. Creo que el año pasado fue cuando había uno que tenía que ver con una red de sicarios. Ya lo soltaron, no es la primera vez. Bueno, sí, eso está no es la primera vez. Y esos puestos de regidurías también, por igual, son bastante débiles, cuando en realidad no deberían de ser débiles. Y no digo débiles en cuanto a las funciones que ejerzan, sino a la preparación, a la elección de estas personas. Hay mucho ahí que observar y que analizar cuando elegimos a algún candidato a regidor o cuando pensamos en una persona que se postula para ese puesto, que se tiene usualmente así como que de lado, pero tiene bastante importancia dentro de un ayuntamiento. Bueno, en este país, que es un pequeño país, que no es Rusia, que tiene millones de kilómetros, millones, el país más grande del mundo, va desde un extremo a otro, desde un continente a otro, que no es Estados Unidos, que tiene 300 millones de personas, de habitantes más, que no es Brasil, que es un gigante. No, esto es una ñinga, un trocito de país, una media isla. Se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, nos conocemos todos. En los barrios, la gente sabe, el hijo de doña fulana, no, pues muchacho serio, no esa familia. El hijo, eso es un bandidito. Pero lo sabemos, nos conocemos todos. Bueno, pero los partidos parece que no se enteran. Ayer el Consejo de Regidores o varios de sus compañeros en la alcaldía reaccionaron sorprendidos, ¿oíste, Indira? Sorprendidos por el arresto de Charles. Se pronunciaron algunos de ellos. Vamos a escuchar lo que dijo Mártires Trinidad, que es vicepresidente del Consejo de Regidores del municipio de San Pedro de Macorís. Por favor. Bueno, la situación sobre nuestro compañero Walky Cuevas, regidor de aquí de San Pedro de Macorís, una situación que nos dimos cuenta a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales. Nosotros hasta el momento no podemos vertir ninguna información hasta tanto el Ministerio Público no se pronuncie. Y en caso de pronunciarse, pues ellos sabrán y determinarán si hay veracidad sobre los hechos o no. Nosotros como Consejo de Regidores sí estamos un poco conmovidos, alternados respecto a la situación, provisto de que Walky Cuevas ha sido un regidor que ha mostrado empatía, compañerismo, ha traído buenas propuestas aquí al Consejo de Regidores, pero decirle que el Consejo de Regidores está sumamente al tanto de lo que está pasando, estamos conmovidos y en su momento pues daremos otras informaciones si son necesarias. Bueno, es preocupante que los partidos, todos ellos, se dejen sorprender, vamos a decirlo así, para no ser muy drástico, y pasen situaciones en las que un diputado luego sea apresado en los Estados Unidos por narcotráfico, como pasó con gente del PRM. Ellos luego dijeron que iban a someter, no sé a dónde era, que lo iban a llevar a los organismos internacionales para que depuraran la integridad de sus candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que eso parece que es un discurso. Y quizás es un esfuerzo, quizás es una intención, pero no ha sido suficiente. Aquí basta con tener mucho billete, porque hay gente que no debió ser candidato nunca, porque viene, ¿de dónde saca? No voy a decir a nadie en particular, pero piense usted en algún sujeto que era un hombre que andaba en chancleta y ahora anda con 4 jipetas. Piense usted, y nos conocemos todos en este país, de gente que era un don nadie y ahora un potentado, ahora un tutumpote. Ahora hay que decirle, sí señor, por favor, venga, excúseme señor. Ahora tienen, qué sé yo, hasta mozos y gente que le va maquillando la cara y poniéndolo bonito, inútilmente, claro. Que tienen 3 queridas, que tienen de todo, y no tenían nada, hace 20 años no tenían ni un chele, no tenían que caerse muertos, y ahora son de los grandes empresarios, de los grandes ricos de este país. Yo invito, Germán, y también a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, a que hagan un ejercicio en Google fácil, pongan regidores
República Dominicana escándalos, o regidores escándalos. O apresados. O apresados, o narcotráfico, etcétera. Y se encontrarán con una serie de noticias e informaciones al respecto del actuar o el mal actuar de varios regidores que empañan, y yo insisto en eso, empañan lo que debería de ser una posición de regidor como tal. Por ejemplo, parte de lo más reciente que comentamos incluso aquí en este programa fue cuando en Higüey los regidores, con relación a las estaciones de combustible y demás, aprobaron ahí, le dieron permiso para hacer estaciones de combustible. Una rastrería, sí, sí. Algo completamente condenable. Pero si nos vamos un poco más para atrás, hay una noticia del 2016 que menciona que los regidores de Santiago se aumentaron en ese momento el salario a 200,000 pesos, alcalde 400,000 y un 15% para empleados. Luego hay también otros comentarios sobre unos regidores en otra provincia, pero hay uno que, por ejemplo, menciona a la alcaldía de San Francisco de Macorís, este fue en 2018, y comenta sobre algunos sobornos, audios en los que se evidenciaba que unos regidores trataron de hacer sobornos en la alcaldía. Se supone que los regidores están ahí para fiscalizar esas acciones de parte de los ayuntamientos. Entonces, imagínense ustedes si tenemos a gente que no está preparada para ello o que tiene un pasado o un presente cuestionable, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de quien sea que entre a esa posición? No sé. Hay que tener un colador, y los partidos pueden hacerlo y decir, mira, compañero, a nosotros no nos conviene que tú... Yo recuerdo en caso de, creo que Danilo, no sé cuál, que iba a una caravana y en un sitio, y el candidato a regidor de ese, que es muy popular, que salió reelecto en el sur del país, le dijo, mira, yo quiero, ok, tú vas en la caravana, pero tú vas a 17 jipetas de mí, no te montas al lado mío, y era en su localidad, pero bueno, porque ellos tienen cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a dejar a ese regidor ahí, las autoridades tienen que investigar, tienen que determinar si realmente tiene alguna relación o no. Otros me dice una persona de allá de San Pedro, con quien yo llamé y le dije, dime, ¿qué hay con esto? Me dice, aparentemente, quizá él no tenga directamente que ver con narcotráfico, pero sí él como que tenía negocio de vehículos, es una cosa, tú sabes. ¿Eso es la justicia? Bastante engorroso. Pero vamos a pasar con Edith Febles, que tiene un tema internacional también muy interesante. Adelante, Edith. Gracias, Germán. Gracias, Indira. Bueno, solo decirles que yo creo que incluso más relevante que la participación de un regidor, porque a fin de cuentas un regidor está en una sala capitular, ese es el inicio de la política. Digamos que este es su nombre y podremos encontrar regidores que entran a la política y comienzan por ese escaño, que es el más bajito, pero nosotros hemos tenido narcotraficantes en el Congreso Nacional, es decir, un diputado que es arrestado en los Estados Unidos vinculado al narcotráfico, que se declaró culpable, gente de altísimo nivel que se ha involucrado en el narcotráfico. Entonces el gran desafío es no que hace un regidor, porque a fin de cuentas el regidor o el diputado por sí mismo es una pieza dentro de un accionar político. Es que hacen los partidos y la sociedad dominicana en este caso frente al narcotráfico como una amenaza para la gobernabilidad, para la democracia, para las instituciones. ¿Por qué alguien que maneja muchísimo dinero, una cantidad importante, que tiene acceso a todas las cantidades de dinero de procedencia ilícita, y lo que están diciendo que este hombre está vinculado a una madeja que manejaba mucho dinero, podría procurar ir de regidor a un ayuntamiento local a ganar lo que en el narcotráfico son 3 cheles? O sea, puede parecer mucho dinero el salario de un regidor, lo que le den de caja chica, los gastos de representación, pero un narcotraficante que se respete, eso es un menudo que no tiene ningún sentido. Bueno, pero lo vamos a encontrar históricamente en muchos países de América Latina, de que lo que se busca con esto es entrar en la vida política, garantizarse un escenario de impunidad donde usted tiene protección judicial, protección militar, vínculos con el poder. Entonces se hace desde la política. Y ese es el gran desafío que tenemos no solo en República Dominicana, sino en nuestros países de América Latina. Vamos a encontrar los grandes desafíos que se han presentado en Colombia, por ejemplo, con la parapolítica, toda la historia del narcotráfico, vinculado, por ejemplo, desde Pablo Escobar, que era un narcotraficante prominente y que llegó. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo,
que en cualquier comunidad surge un caso de esto y te dicen, él era un buen hombre, era muy sociable, apoyaba, daba, entregaba. Esa es una de las características propias que ha sido un sello. El sello gomígrafo del que es parte de una estructura así, es esa no es una situación que le descarte. Entonces, verificar qué pasa, y algunos partidos te dicen, yo he conversado con dirigentes de partidos relevantes, muchas veces entrevistándoles, y al final uno siempre tiene una conversación y le pregunto, ¿qué hacen ustedes? Y yo recuerdo que me decía un dirigente de un partido político que también ha confrontado este tipo de problemas. Bueno, es que nosotros no podemos impedir que alguien aspire si no es condenado, si no tiene una sentencia en firme, y entonces vamos a encontrar que todavía en el mismo Congreso actualmente hay legisladores que fueron reelectos, que se dijo en un momento determinado que estaban siendo investigados. Entonces, República Dominicana tiene que mirar lo que ha ocurrido en otros países. Tenemos el caso de Colombia, pero también tenemos el caso de México. Ahora mismo México, en Sinaloa, han arrestado, se llevaron de mala manera al capo de capos, el Mayo Zambada, que es un hombre histórico para el narcotráfico mexicano, nunca fue apresado. La única foto que había de él fue la que le dio en una entrevista al director, entonces director y fundador de la revista Proceso, que ya murió, a Cherer García. ¿Y qué decía, qué dijeron ahora? Bueno, que este hombre, cuando llegó a una reunión donde uno de los hijos del Chapo lo redujo y lo llevó a Estados Unidos de mala forma, dicen que secuestrado, tenía vínculos con la policía local. Un jefe del área en materia policial andaba ahí, que está desaparecido. Tenía vínculos con todas las estructuras, todos los que estaban ahí tenían gente que estaba también en el poder. Entonces, eso de alguna manera pone en riesgo la vida, incluso la integridad y la posibilidad de tener operaciones limpias. Un fiscal que crea, que dice, no, yo estoy en este proceso en San Pedro de Macorís, estoy caminando, vamos sobre la rueda porque tenemos una idea de combatir el narcotráfico, no sabe si siempre habrá sectores del poder involucrados. Ese es uno de los riesgos. Entonces, bueno, yo no digo, nosotros no tenemos los elementos para decir que este regidor que pertenece al BIS por San Pedro de Macorís esté implicado, pero estos procesos generalmente cuando hay estos arrestos es porque hay un seguimiento, una investigación, que en el caso de él también tiene mensajes, dice, hablan de 800 mensajes, puede que incluso esté esta investigación involucrado sectores fuera de nuestro territorio, y siempre que hay un elemento político, hay un interés marcado por lo que eso significa. O sea, ya no es que alguien está haciendo negocio con el narcotráfico, que aparecerá todos los días y que tendrá hasta sus reglas y sus normas. Cumplen sus reglas, sus normas. Ese no es el mayor problema. El problema es cuando son de estructuras políticas que te están poniendo en riesgo las operaciones del Estado frente a este tipo de casos. Y si ustedes quieren un ejemplo más claro de lo que esto significa, vamos al caso de Honduras. Y bueno, nosotros le prestamos especial interés a Honduras también porque incluso cuando al señor Manuel Zelaya, que fue presidente de Honduras y fue destituido de su cargo allá por el año 2009, que salió por un golpe de Estado, en un principio cuando es destituido, que hay una situación de salir de Honduras, uno de los destinos escogidos por la familia Zelaya para su protección fue República Dominicana, y aquí vivió parte de la familia actualmente presidencial de Honduras en este país. Aquí se formaron parte de sus hijos en términos académicos en universidades dominicanas. Estuvieron viviendo discretamente en Dominicana, pero se sabía que vivían en este territorio. La esposa del señor Zelaya fue escogida como presidenta de Honduras, Xiomara de Zelaya, o escogida como presidenta de Honduras. Ella gobierna y en esta semana ha sido una catástrofe en términos de estabilidad. Ella habla de un posible golpe de Estado, de que la están amenazando, pero ¿qué pasó en Honduras? Hay varios elementos. En un primer momento, ella da unas declaraciones, primero hay unas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras y dice, yo estoy extrañada, dice la embajadora, de que el ministro de Defensa y otro alto cargo del gobierno hondureño se hayan reunido con narcotraficantes. Ese fue el primer elemento, y eso fue hace 8 días o 9 días. Cuando dice esas palabras de que se reunió, se refería a una reunión que se realizó en Venezuela donde el gobierno estadounidense a esas personas que estuvieron ahí, que son parte del gobierno, los señala como estar vinculados al narcotráfico.
Entonces la presidenta toma una reacción y dice, miren señores, Estados Unidos lo que quiere es utilizar el narcotráfico para extraditar a nuestras personas como un mecanismo de presión política, no sé cuánto. Dejo sin efecto, vamos a trabajar y dejo sin efecto el tratado de extradición con los Estados Unidos. Ese era un hecho. Y bueno, mucha gente le extrañó. Ese mismo tratado es el que había servido para llevar a Estados Unidos al expresidente Orlando, que es un hombre que ahora mismo está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Y entonces deja sin efecto eso. Pero 2 días después, el cuñado suyo, hermano de su esposo, va a la fiscalía y cuando sale de la fiscalía sorprende a todo el mundo en Honduras diciendo, yo me reuní con unos narcotraficantes, yo no sabía que eran narcotraficantes y yo tampoco sabía que existía un video. Es que la fiscalía le llama y le dice, tenemos esto, aquí hay un video, y cuando él se ve, sale y se adelante va y da las declaraciones. Hay un video, pero yo no sabía, que dicen que yo estaba buscando dinero. ¿Para qué campaña? Para la campaña de la actual mandataria, que perdió las elecciones esa vez. Estamos hablando del año 2013. Entonces, en el día de ayer, una página, y yo creo que Indira conoce un poco más de esta página, que trabaja mucho el tema internacional, especializada en crimen organizado, dio a conocer el video íntegro. Y ahí se ve el hombre, y ahí están hablando del dinero, hablan del pasado. El tipo lo grabó un narcotraficante con un reloj. Yo quiero que pasemos con ese corte de el señor Zelaya, que es un momentito, y de ahí paso con Indira, porque brevemente nada más, no hay que pasarlo todo, sino que se vea la manera en que lo grabó y para que los de aquí lo vean, y que nos hable un poquito de ese proceso de investigación. Bueno, Edith, en lo que tenemos el video de Inside Crime, yo conozco incluso a varios periodistas que trabajan ahí. Básicamente lo que vemos en estos momentos en Honduras es un terremoto político, sobre todo por lo que significa el tratado de extradición para un gobierno como el de Honduras. Y algo que se muestra en el video que veremos dentro de unos momentos es, como tú comentabas, a unos narcos que negociaban con el cuñado de la presidenta de Honduras. Uno se podría preguntar, ¿y cómo llega ese video a manos de las autoridades? Y es que justamente por ese tratado de extradición, los narcotraficantes, en este caso los involucrados en esta reunión con el cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ellos hicieron una especie de déjame yo protegerme en caso de que las autoridades de Estados Unidos me atrapen, porque como narcotraficante imagino que uno vive así al límite, uno no sabe dónde está, dónde estará mañana. Entonces, algo que hicieron estas personas fue grabar el encuentro en caso de que en el futuro les atraparan, porque les serviría como una manera de negociar o algún tipo de herramienta para negociar con las autoridades estadounidenses. Entonces, en la imagen se puede apreciar a este señor, al cuñado de la presidenta de Honduras, conversar con estos narcotraficantes. Veamos. Mire, yo voy de diputado suplente de MED, MED no de integrar el Congreso, a lo mejor yo voy a estar en el Congreso. Yo me suplente de MED. ¿Qué me puede interesar el Congreso? ¿Qué me puede interesar ni de propietario ni de suplente? No me interesa ninguno, pero me interesa que Xiomara sea presidente. Porque si Xiomara es presidente, todo lo demás viene todo. Si no gana Xiomara, ¿por qué quiero Congreso? Yo tengo de qué vivir. De mi lucha, yo tengo mi lucha, pues, normal, yo tengo una vida tranquila. Entonces, no ocupo Congreso, yo lo que ocupo es que Xiomara sea presidente. Porque ella siendo presidente... A un acuerdo con un medio estadounidense para publicar este video de forma completa. Ha sido un tremendo escándalo en Honduras y en este momento hay que estar muy pendiente de lo que pasa. Nosotros lo trajimos porque este tipo de situaciones se dan a mayor o menor escala en diferentes países. El narcotráfico es uno de los mayores desafíos que tiene el mundo. Sigan este tema para que veamos. Yo particularmente sigo siempre temas de Colombia, de México, ahora en el caso de Honduras, y no sé en qué parará la presidenta con la situación tan crítica que se le ha presentado. Ella dio Xiomara Castro de Zelaya, ella dio una declaración
pública, un discurso, pero se encuentra en una situación incómoda. Porque además, el tipo que está ahí reunido, que es su cuñado, es el padre de quien era el ministro de Defensa hasta ayer, que renunció, hace 2 días renunció. Exacto. O sea, el ministro de Defensa de Honduras es hijo de él. Cuando eso pasó, él renunció. Y quien le invita a la reunión con estos tipos, que él dice que pensaba que eran inversionistas, era el portavoz, el líder de la coalición gobernante en el Congreso, que también renunció, y el mismo Carlos Zelaya tenía un puesto en el Congreso y también renunció. O sea, que es todo un movimiento. Si lo decimos es porque aquí en el campo se dice coge oreja, para que los demás vean lo que pasa. Edith, eso llama mucho la atención y qué bueno que lo traes a colación, el hecho de que este muchacho, José Manuel Zelaya, que era en ese entonces el ministro de Defensa y que por la reunión que él tuvo con Padrino López, que era también ministro de Defensa en Venezuela, por eso surge la embajada Laura Dogu, sale y dice que cómo va a ser que se reúnan. Él es el sobrino de la presidenta de Honduras. Entonces ahí también uno se pregunta, ¿y cómo va a ser posible que en un país un sobrino de una presidencia ocupe un cargo de esa importancia? Porque se supone que hay un conflicto de intereses, pero sobre todo si quisiera apuntar a eso que tú mencionas, y es sobre la infiltración del narcotráfico en los sectores políticos y en un estado, y eso lo vemos no solamente en Honduras, y muy bien tú hacías esa anotación, se ve lamentablemente en toda nuestra región, y es por eso que nosotros insistimos aquí en República Dominicana para que tengamos una mayor revisión y por igual que exijamos más de nuestros partidos políticos que tengan ese filtro para evitar este tipo de situaciones. Y el señor Carlos Zelaya, también Edith, con respecto al video, él decía, bueno, lo que pasa es que sí, yo salgo en el video, sí, porque él no puede negar que sale, y sí, estamos hablando de esas contribuciones, pero yo no las acepté. Esas contribuciones nunca llegaron a mis manos. Esa es la defensa que tiene ahora el señor Carlos Zelaya. Sí, se trata de $650,000. 650, ¿cuánto? Multiplícalo por 59, a ver cuánto te da eso. Varios millones de pesos en el caso dominicano. Y Honduras debe colar el gobierno de Honduras, que es un gobierno progresista, hay que decirlo, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, recordemos que fue derrocado en el 2009, que República Dominicana mandó un avión para traerle aquí, que como tú dijiste, Edith, estudiaron aquí en la Pucamaima, en fin, estamos hablando de una familia que tiene una posición progresista en la región. Debe colar su café, claro. Así como la derecha tiene que colarlo, la izquierda también. Eso no importa. Hay que decirle a la gente que en Honduras, que es uno de los países donde la violencia y la delincuencia tiene los niveles más altos en toda Centroamérica. Honduras, hasta hace poco, tenía el nivel más alto, junto con El Salvador, que ya saben lo de Bukele. Pero el expresidente de Honduras, Orlando Hernández, está preso en Estados Unidos por narcotráfico. El hermano del presidente, que fue el primero que extraditaron, está preso en Estados Unidos por narcotráfico. El jefe de la policía del gobierno de Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Es decir, que en Honduras parece que el narco permea bastante la política. República Dominicana todavía estamos, creo uno, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo para evitar que el narco permee más la política. Hay que ponerle un freno a eso, al dinero sucio. Ahora, Germán, que tú hablas de freno, yo me imagino que hubo muchos frenazos la semana pasada cuando los semáforos aquí en República Dominicana no funcionaban. Y en estos días vemos, por ejemplo, cómo hay militares cuidando los semáforos del Distrito Nacional. Con relación a eso que ocurrió la semana pasada. Nos vamos a una pausa, pero luego de la pausa tendremos a Uchi Lora comentando a propósito de esta situación de los semáforos, en qué pararemos. Vamos a la pausa y regresamos en breve.